Bueno, entonces esta es la teórica 4 de intrusiones ígneas, año 2021. Bueno, después tengo que cambiarle el año. Ahí estamos. Y bueno, ¿cuál es el significado de los cuerpos ígneos en la geología estructural? ¿No? Empecemos por diagramar la clase y es, primero vamos a ver que existe una clasificación estructural. Vamos, tomando en cuenta cuál es la forma y la geometría, digamos, el tamaño de esos cuerpos y la relación que tienen con la roca de caja, es decir, con la roca en la cual están emplazados, vamos a tener diferentes clasificaciones. Igual es importante saber que los vamos a dividir en cuanto a su tamaño en pequeños y en grandes. Ahora lo vamos a ver a continuación. Y los cuerpos pequeños, básicamente eso lo tienen que haber visto en introducción, que son los diques y filones capa. Son pequeños cuerpos tabulares que pueden tener entre algunos centímetros de espesor a algunos metros, digamos. Es el 99% hasta algunos metros de potencia o de ancho. Y vamos a ver que todos los cuerpos ígneos, cuando se intruyen en la corteza, básicamente se encuentran con ese sistema de esfuerzos. Dependiendo en qué sector de la corteza empiezan a abrirse paso esos cuerpos ígneos. Inicialmente es un magma antes de enfriarse. Entonces es un líquido muy viscoso, con cierta presión, y se intenta, y se intruye en la corteza. Básicamente su primer función en la vida de cualquier magma es subir lo máximo posible. Cuando ya no puede subir más, bueno, ahí sí se enfría y se convierte en un cuerpo plutónico o más somero, digamos, pero una vez que ya no puede subir más, recién ahí se enfría. Y vamos a ver que los cuerpos pequeños tienen un mecanismo de emplazamiento que se llama emplazamiento pasivo por dilatación de la roca de caja. Y estos son muy sensibles al campo y la trayectoria de los esfuerzos y a la rotación del régimen de esfuerzos con la profundidad. Básicamente esto lo que quiere decir es que los cuerpos ígneos más pequeños se acomodan a cuál es el campo, no tienen una presión magmática muy grande. Entonces estos cuerpos pequeños, que en general además son los que son más superficiales, se van acomodando a cómo es el campo de esfuerzos, pero no tienen mucha power, mucha potencia para obligar al campo de esfuerzos o obligar a la roca a abrir ciertas vías de emplazamiento. Entonces, a partir de esa característica, ¿no?, se pueden hacer estudios estadísticos, es decir, si el emplazamiento de cuerpos pequeños, de diques y filones capa, responde al campo de esfuerzos actuante al momento en que se enfrían, por lo tanto, si yo hago un estudio estadístico de la orientación de enjambres o familias de diques ígneos o filones capa, nos permite reconstruir la orientación de los paleoesfuerzos. Eso es lo que vamos a ver. Y por otro lado están los grandes cuerpos, que conllevan grandes problemas de espacio, porque una cosa es un diquecito que tiene cierto volumen, que es pequeño, en comparación con un gran cuerpo que puede tener miles de kilómetros cúbicos de volumen, ¿no? O sea que ahí se plantea con los grandes cuerpos un problema de espacio. Y entonces, para explicar su mecánica de emplazamiento, vamos a ver que existen varios modelos e implicancias estructurales. Existe el tema de lo que se llama como emplazamiento pasivo, parecido a los cuerpos menores, que es acomodarse básicamente al sistema de esfuerzo preponderante, pero también existen mecanismos que se conocen como forzados, en los cuales la propia presión magmática se abre espacio, incluso puede hacer rotar los sistemas de esfuerzos o los pasa por arriba directamente. Y entonces dice, bueno, en relación con el campo de esfuerzos, los mecanismos y geometrías de emplazamiento de la corteza superior frágil están directamente asociados con el campo y régimen de esfuerzos actuante a la edad de la intrusión, e incluso puede modificarlo. Claro, esos grandes cuerpos, lo que yo les decía, tienen la suficiente potencia como para modificar en parte o digamos, tienen la suficiente presión como para que no les importe mucho cuál es el sistema de esfuerzos, pero de todas maneras su geometría final
depende un poco del campo de fuerzas y de los mecanismos actuantes. Así que bueno, todo eso lo vamos a ver. Pero la clase sí está está dividida así en dos grandes partes, que es los pequeños cuerpos primero, cómo se emplazan, y después vemos los cuerpos más grandes. Ahí estamos. Llevo esto. Ahí está. Bueno, la clasificación estructural para grandes intrusivos. Vemos plutones, grandes cuerpos de varios kilómetros cúbicos, profundidad profundidad de emplazamiento entre 3 y 1 kilómetro, y lo que decíamos, que hay un emplazamiento forzado empujado por la presión magmática. Igualmente, antes de llegar a eso, vamos a ver que las geometrías finales que tienen. Entonces, según esa geometría final, podemos ver que están divididos en cuerpos que son concordantes o discordantes con la roca de caja. Después vamos a ver, o sea, a mí, ¿por qué me interesa saber la geometría? Precisamente porque a partir de la geometría, después puedo saber cuáles son los mecanismos que actuaron en su emplazamiento, y a partir de esos mecanismos, en algunos casos puedo saber cómo fueron los esfuerzos, la dirección de los esfuerzos al momento del emplazamiento. Los lopolitos, fíjense que si vemos estos, cuando se refiere a que son concordantes con la roca de caja, es porque el punto de contacto con la roca de caja no hay una angularidad. Básicamente, acá la estratigrafía en ese contacto va a ser paralela al contacto, y acá lo mismo. Por más que esté inclinada, la estratigrafía sedimentaria en este caso va a ser paralela al contacto. Los lopolitos entonces son concordantes y se caracterizan porque tienen un abovedamiento hacia abajo, digamos, ¿no? Son como un recipiente, si se quiere. Y acá fíjense, los locolitos se cumple la misma característica de que los contactos son concordantes, digamos, con respecto a la roca de caja, pero en este caso sí hay un abovedamiento hacia arriba. Esas serían dos cuestiones geométricas. El lacolito es hacia arriba y el lopolito hacia abajo. Después los plug son un poquito más, los plug sí son totalmente discordantes, fíjense acá, cómo cortan a la roca de caja. Y los stock, que son un poquito más grandes, también cortan a la roca de caja. Acá, bueno, yo he asociado un mecanismo que es de ballooning, ya lo vamos a ver. Bueno, y el batolito también es discordante y es mucho más grande. Creo que esa sería la definición para los discordantes, sería entre plug, stock y batolito, yendo de más chico a más grande. Ahí vamos. Creo que está mejor opción de puntero. Después voy a dibujar con el marcador de acá. Y después la clasificación estructural de intrusivos menores, y acá ya estamos en sectores más someros de la corteza, más altos. En general los cuerpos grandes, plutónicos, lo que hacen es, están ya les decíamos, entre 3 y 1 kilómetro de profundidad, y a partir de ahí, de esos plutones, es que salen hacia arriba los diques, que después se convierten en filones capas. Y a ver qué dice acá: mayormente tabulares, de pequeña escala, se emplazan de manera pasiva, condicionados por el campo de fuerzas actuante. Y dice, se diferencia en diques, que son discordantes con respecto a la roca de caja, y presentan fuertes inclinaciones. Básicamente son verticales, a veces pueden ser oblicuos, pero siempre con una gran inclinación, y son discordantes con respecto a la roca de caja, los diques, porque la cortan. Básicamente, y los filones capas son concordantes y subhorizontales o con inclinaciones suaves. Básicamente, fíjense, los diques son verticales a oblicuos. ¿Por qué? Porque constituyen el sistema alimentador. El dique, como es vertical, es el que asciende desde el cuerpo plutónico más profundo, más grande, y el magma se escapa hacia arriba por esos conductos verticales, hasta que llega a un plano, se conforma un filón capa, y bueno, ahí es donde, hasta ahí llegó, hasta el filón capa. Y la otra posibilidad, ¿qué les parece? O sea, hasta ahí expliqué qué es un dique, qué es un filón capa, y cuál es la tercera posibilidad.
Díganme, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la tercera posibilidad? Estamos viendo, tenemos un cuerpo intrusivo muy grande, de ahí se desprende un dique vertical que se puede transformar en un filón capa. El filón capa básicamente está ensanguchado en un nivel de la corteza a X profundidad. Pero ¿qué sucede si ese dique sigue ascendiendo hasta la superficie? ¿En qué se va a convertir ahí? ¿Qué se va a producir? Una extrusión. A ver, la intrusión es el dique es una intrusión, el filón capa es una intrusión y el cuerpo plutónico también. No, una extrusión me refiero. Una extrusión, perfecto. O sea que la tercera posibilidad es la colada, ¿está bien? La colada volcánica. Bárbaro. Bueno, acá hay una fotito de cómo quedan los diques en Patagonia. Esto siempre, bueno, nada, es anecdótico que cuando uno va a trabajar a Patagonia o al norte o a cualquier lado, siempre te preguntan por estas estructuras, como onda, vieron en History Channel los alienígenas ancestrales, y bueno, es muy difícil convencer a la gente de que estas no son paredes de antiguos pobladores o habitantes de la Patagonia, ¿no? Pero básicamente una vez que se erosiona, existe una erosión diferencial, quedan resaltando los diques, y bueno, a uno no deja de sorprenderlo también la verticalidad y la consistencia que tienen, ¿no? Y básicamente es porque eso, hay algo, cuando uno ve que tiene tanta consistencia la orientación de algunos diques, en definitiva es porque algo los controló. Obviamente no fueron unos alienígenas, sino que fue el campo de esfuerzos al momento de la intrusión. Una cosa importante entonces que decíamos, que los diques feeder, porque es alimentador, y el sil o filón capa es como el producto final de esa alimentación, hasta ahí llegó, en general llegó hasta ahí, después puede ascender un poquito más, pero bueno, ese sería el conjunto. Y lo que es importante es que, por ejemplo, en este caso, vemos que, decíamos, los diques son verticales y los filones capas horizontales. Por más que toda la secuencia haya rotado, y ahora el dique esté horizontal, y el filón capa esté casi subvertical, no importa, el nombre es el genético, digamos. Hay una cuestión genética que hace que lo llamemos de esa manera. ¿Y cómo lo diferenciamos? Bueno, porque el dique siempre va a tener un ángulo de corte con respecto a la roca de caja. Cuando yo digo ángulo de corte, básicamente yo acá dibujo el contacto del dique, y el ángulo de corte, yo acá dibujo la estratigrafía. Che, qué porquería cómo se generan estas líneas, ¿no? Pero bueno. Entonces, el ángulo de corte de una estructura sería este, con respecto a lo que yo lo estoy comparando, ¿no? Fíjense que son casi 90 grados. Entonces, por más que esta secuencia después sea rotada, etc., ese ángulo de corte se mantiene y es el que a mí me permite saber que este es el dique, y acá con respecto al filón capa, fíjense, el ángulo de corte, la relación con la roca de caja es concordante. Y entonces esto es lo que tiene que ver con la geometría. Y lo que tiene que ver con la génesis, básicamente lo que sucedió es que el magma ascendió por el dique hasta que se emplazó en este sector más o menos digamos, obviamente la base estaba acá, y hacia arriba, hacia allá estoy subiendo, hacia la izquierda estoy subiendo estratigráficamente. Y entonces el magma ascendió por el dique y llegó al filón capa. Después vamos a ver por qué es eso, por qué por qué el magma decide o es emplazada en cierta posición estratigráfica. Ustedes podrían preguntarme, ¿por qué no se emplazó acá el filón capa? ¿O por qué no siguió subiendo? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. Bueno, es acá lo mismo, un dique que está muy inclinado, pero sigue cortando la roca de caja. Fíjense que acá es un dique oblicuo, no está a 90 grados,
pero siempre tienen ángulos muy fuertes de corte con respecto a la roca de caja. Y esto es una vista en 3 dimensiones de la pinta que tiene un filón capa o una colada basáltica. Acá ven los sill, son los filones capa, el término en inglés es sill, y acá dice, bueno, basaltos, básicamente son vistas en 3D, y estos basaltos son lo que decíamos que son las coladas. Y si este es lo que está acá a la derecha, es como un bloque en 3 dimensiones, y lo que tenemos a la izquierda son mapas, a profundidad, a cierta profundidad, o sea que esto básicamente es como una vista en planta, estas dos de acá. Y lo que podemos ver para los filones capa, si nosotros lo vemos en una vista real, digamos, no idealizada, vemos que tienen como un diseño dendrítico a partir de un sistema de alimentación, o sea que acá es justo donde desemboca el dique en ese nivel. Y a partir de que llega a ese nivel, tienen como un diseño dendrítico porque se tienen que ir abriendo paso precisamente en ese nivel a cierta profundidad y con cierta presión litostática. Acá se ve bien, está el dique, acá está marcado el dique, esto es un mapa, ¿no? Está visto en planta. Un dique, y acá vemos cómo a partir de ese conducto, de ese dique, se abren paso lateralmente. Las coladas basálticas que están en superficie, bueno, son mucho más tabulares y sí, mucho más extensas. De nuevo, no importa cómo sea el angular, qué ángulo tengan esas cuestiones. Hoy en día, filón capa es paralelo a la roca de caja y el dique la corta. Y decíamos, bueno, eso, que tienen un mecanismo de emplazamiento que es pasivo, por dilatación de la roca de caja. Después hay conceptos más avanzados, como que ahora lo que vamos a pensarlo es como una fractura que ya existe, una fractura vertical que ya existe, y es aprovechada por esos cuerpos, por esos diques para ascender. Y después llega a un nivel estratigráfico horizontal, que vamos a ver cuál es, qué características tiene, en qué posición está ese nivel estratigráfico, que le permite emplazarse en la horizontal como filón capa. Pero básicamente nosotros ahora no nos vamos a preocupar en cómo se genera esa fractura, ¿está bien? Esa es la clase que viene. Son un tipo de fracturas que se conocen como fracturas tensionales. Básicamente partiríamos desde esto, o sea, este sería la situación inicial, se fractura, existe un fracturamiento tensional de esa roca, que dice de modo 1, por lo que habíamos visto en la clase pasada, esas fracturas tensionales básicamente lo que hacen es alejarse perpendicularmente al plano de la fractura. No hay movimientos paralelos al plano que podría ser de cizalla. Y bueno, la clase que viene vamos a ver cómo se forman esas fracturas, que está en cierta manera relacionado con la presión magmática, pero como una sobrepresión de fluido. Pero la clase de hoy, ya les digo, es para entender otra cuestión, que es la relación entre los sigmas y los planos principales, y no cómo se generó ese plano. Entonces partimos de esta situación, acá se genera una fractura tensional de tipo 1, se aleja, entonces básicamente es aprovechada por un dique. Y básicamente otra cuestión importante es que, este es un lindo ejemplo para eso también, que podemos ver relaciones de corte entre los diferentes diques. Y esas relaciones de corte, básicamente lo que veo yo es que se nota que este dique más grande está cortando al dique más chico. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más, para ver cómo se van generando, digamos, lo que tenemos que entender también es que los diques se van generando, los llamamos familias, digamos. Cuando vas al terreno, en general tenés diferentes familias que las subdividís por su orientación. Y en general lo que puede suceder es que esas familias de diques se emplazan todas al mismo tiempo, o que lo han hecho por etapas.
Y en este caso, estas relaciones de corte, por ejemplo, yo con este diagramita puedo comprobar que primero se genera este dique, esta familia de diques, si se quiere, con una orientación o un azimut que sería noroeste, sureste, y después esta otra que tiene una orientación norte-sur, según como lo estamos viendo en esta pantalla. Pero ya vamos a llegar a eso. Lo que es importante en este emplazamiento por dilatación es que los diques y filones capa se emplazan perpendiculares al sigma 3. Y por lo tanto su orientación dependerá del régimen de fuerzas tectónicos actuantes al momento y profundidad de la intrusión. ¿Y por qué, digamos, por qué les parece a ustedes que un intrusivo prefiere emplazarse perpendicular al sigma 3 y no al sigma 2 o sigma 1? ¿Qué dicen? O sea que yo, acá, esta es una muy linda vista en 3 dimensiones, digamos, se ve el sigma 3 perpendicular al plano del dique. Y el sigma 1 y el sigma 2 son paralelos. Por cómo está orientado esto, yo sé que es una orientación de esfuerzos correspondiente a un sistema de esfuerzos normal. O un sistema de esfuerzos normal, con el sigma 1 vertical y el sigma 3 horizontal. Porque si yo estuviera acá, yo veo en la presentación anterior, vean, para esta familia de diques, yo puedo calcular el sigma 3, perpendicular al dique. Para esta otra familia, ¿qué les parece? ¿Qué orientación de sigma 3 puedo estimar yo? O sea, en este caso el sigma 3 tiene una orientación perpendicular al dique, o sea que es un sigma 3 orientado noreste, suroeste. Y en este caso, a ver quién me dice, ¿qué orientación tendría el sigma 3? Norte-sur. Norte-sur, muy bien. Y acá es importante, fíjate, que bueno, yo el sigma 3 lo estoy haciendo, ahí está, norte-sur, perfecto. Profe, hay una pregunta en el chat. ¿Cómo? Ah, dale, léemela. Dale. Dice, si la estratificación no es muy marcada, como en este caso, ¿cómo sabemos si está paralelo o perpendicular al dique? Sí, a veces es más difícil, pero el 99% de los casos no vas a tener ese problema. El mayor problema puede ser digamos, ese tipo de problemas lo puedes encontrar cuando es intrusivo, un dique intruido adentro de otro intrusivo. Eso es, por lo general las estructuras son más difíciles de reconocer adentro de un mismo cuerpo ígneo porque no tienen estratificación, pero si no, en el 99% de los casos no vas a tener ese problema. Incluso las pelitas, digamos, las pelitas que pueden ser más monótonas, siempre tienen como una fisibilidad o una estratificación muy suavecita, paralela a la estratificación y lo puedes reconocer, ¿no? No tendrías ese problema. Igual, perdón, en ese caso no la podría identificar porque no voy a tener una misma litología. Si tenés... ¿Cuál es la pregunta? O sea, si tenés dos litologías, tenés un contacto. Si tenés un contacto, ya sabés cómo está orientada la estratificación. Si sabés cómo está orientada la estratificación, nada, ya vas a saber si el dique es paralelo o perpendicular a esa estratificación, ¿no? Claro, creo que la Claro, pregunta venía cómo diferencio un filón capa de un dique si tengo una roca donde no tenés estratificación. Esa era la pregunta que había hecho la Claro, compañera, bueno, me parece. igual no te va a pasar, porque si vos tenés dos litologías, ya vas a saber cuál es la orientación de esa estratificación. Por eso, o sea, en general nunca tenés una única litología. ¿Cómo? Que en general, cuando tenés una intrusión, nunca tenés una única litología, o sea, tenés varias litologías. Sí, o sea, litología es, vos decís, hay cosas diferentes, que es la litología o la estratificación, porque vos podés tener una litología monótona,
son todas areniscas. Pero si esas areniscas tienen estratificación subhorizontal, no hay problema que sea toda la misma litología, porque vos lo comparás con la estratificación, ¿se entiende? Mira, este es un caso. Esto es súper monótona. Solo tenés, para la roca de caja, mira, acá está el ejemplo. Acá, para la roca de caja, ¿qué es? ¿Una misma litología o muchas litologías? ¿Qué te parece? Claro, sí, es una única litología, Es pero una ahí es única fácil litología. identificar la estratificación. Claro, ¿ves? Igual la estratificación se ve. Es muy difícil que no veas nada, no te va a pasar eso. Lo que sí les digo es eso, que yo les canto la posta. El problema es si vos tenés esto metido adentro de un granito, y ahí es mucho más difícil porque el granito no va a tener estratificación. Entonces en esos casos son la posta. Ese es el problema cuando vos trabajás con intrusivos, cómo están deformados, bueno, tienen toda otra metodología asociada. Bueno. Entonces acá tenemos que el sigma 3, pero bueno, entonces los diques nos brindan esa información y los filones capa, bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen del sistema de fuerzas. Pero básicamente cuando yo reconozco un dique, sé que el sigma 3 estaba perpendicular a ese dique al momento de la intrusión. Y eso básicamente porque cuando definíamos los tres planos principales de los esfuerzos, del sistema, digamos, del sistema de esfuerzos, decíamos que en cada uno de esos planos no hay esfuerzo de cizalla, es todo puro esfuerzo normal. Y precisamente el plano que es perpendicular a sigma 3 es el plano que recibe el menor esfuerzo, el esfuerzo más chiquitito. O sea que ese es el plano que es más fácil de abrir, si se quiere, ¿no? Y entonces, esto es para la situación puntual. Una vez que yo reconozco un intrusivo tabular, sé que a 90 grados está el sigma 3. Después la posición del sigma 2 y el sigma 1 pueden ser indistintas. Yo en principio no lo voy a saber cuál de los dos es. Entonces, bueno, y acá pasamos un dibujito. Bueno, ahora les hago el dibujito. Entonces básicamente es así. Vemos, si se fijan abajo, vemos que por cómo se comportaba, claro, básicamente el tema es este, es que, ¿qué es lo que regula el valor? Si estoy en un sector cratónico, ¿no? Mejor pasamos a las preguntas cuando hago el dibujo, porque acá está muy chiquitito. Entonces lo que vamos a ver es que si estoy en un sector cratónico, básicamente el que regula el sigma vertical va a ser la presión litostática, es decir, el peso de la columna de roca. Entonces, si yo estoy en posiciones muy someras, digamos, el valor vertical de los esfuerzos va a ser muy chiquitito, porque depende de la presión litostática. Entonces, ese valor va a ser muy chiquitito. Y el sigma horizontal, capaz que es un sigma 3, perdón, es muy chiquitito. Entonces, como ese valor es muy chiquitito, yo lo llamo sigma 3. En comparación con el sigma 1 o sigma 2, que van a ser más grandes y van a estar en la horizontal, y que quizás tienen un componente que se conoce como de campo lejano, es decir, algunas fuerzas de subducción, slap push, slap pull, que se aplican sobre ese sector de la corteza y básicamente hacen que el esfuerzo vertical sea muy chiquitito y el horizontal sea un poquito más grande. Y como sigma 1 mayor que sigma 2 mayor que sigma 3, sigma 1 mayor o igual que sigma 2 mayor o igual que sigma 3, ¿qué nombre le voy a poner al que es más chiquito? Sigma 3. Bueno, si yo sigo aumentando, voy a cada vez a mayor profundidad dentro de la corteza, va a haber un punto crítico a partir del cual, a partir de, digamos, por debajo de esta profundidad crítica, lo que sucede es que el sigma vertical se vuelve más grande que el sigma horizontal. ¿Por qué sucede esto? Básicamente, la presión litostática es una función lineal con la profundidad. Así que si decimos que ese sigma, digamos que ese valor vertical de los esfuerzos depende de la presión litostática, ese valor de los esfuerzos básicamente va a ir aumentando con la profundidad. Hasta que llega un punto
donde acá en la vertical voy a tener a sigma 1, dejemos esto de sigma 2, y llamémoslo sigma 1 directamente, y en la horizontal voy a tener sigma 3. Entonces, cuando los cuerpos se intruyen pasivamente, lo que sucede es que a mayor profundidad se intruyen de manera vertical, y cuando llegan a partir de ese punto crítico, ya lo hacen de manera horizontal. Pero siempre, digamos, siempre fíjense que se respeta eso, que son para sectores más profundos, perdón, para sectores más profundos, que sería el de acá arriba, están invertidas las figuras en cuanto a profundidad, pero bueno. Para sectores más profundos, decimos que tenemos el sigma 3 en la horizontal, y los cuerpos intrusivos, por lo tanto, son verticales. A sectores más o menos de la corteza, el sigma 3 está en la vertical, y los cuerpos intrusivos son subhorizontales. Bueno, voy a hacer el dibujito. A ver, o sea, esto es lo que acabo de explicar, pero lo hago en un dibujito para que se entienda un poquito mejor. Ahí va. Bueno, acá estamos. Está quedando al revés, me parece. A ver, si yo hago así, yo quiero hacer el arbolito. Está en sentido opuesto. Sí, esto es al revés. A ver, ahí lo... Ah, no, ya sé cómo voy a hacer. Ahora sí creo. Ahora va a funcionar. Sí, además me queda más cerca, mejor para mí. Ahí está. Ahora sí, ahí va. A ver para dónde llega. Hasta acá. Así no me paso de lo que se ve. Ahí está. Bueno, entonces acá tengo el arbolito, y lo que decíamos es que el sistema de esfuerzos, vamos a poner acá unas fuerzas laterales, no muy grandes, pero lo suficientes, esas que decimos de campo lejano, digamos. Acá lo veo. Unas fuerzas de campo lejano, no muy grandes, pero lo suficientes como para aplicar un sigma en la horizontal. De tal manera que decíamos que los esfuerzos en este punto de la corteza, lo que es vertical va a estar regulado por la presión litostática, por el peso de esta columna de roca. Lo que hacemos es lo dividimos por la superficie junto con la densidad, y esta fuerza la convertimos en un esfuerzo. Y ese es el esfuerzo vertical, va a estar dado por el peso de esta columna de roca, va a ser la presión litostática. De tal manera que el horizontal va a ser un poquito más grande. Entonces, una vez que yo reconozco cuál es el esfuerzo más grande y el esfuerzo más chico, ahí les puedo poner nombres. El más chico se llama sigma 3, el más grande se llama sigma 1. Lo que decíamos que si vamos suficientemente profundo adentro de la corteza, el sigma 1 va a ir creciendo linealmente con respecto a la profundidad. El sigma 3 también, porque a partir de un módulo de Poisson, digamos que la presión litostática en parte se acomoda en la horizontal a partir de un módulo de Poisson, que es una fracción, digamos que una fracción de la presión litostática no es totalmente vertical, sino que una fracción se va a acomodar dentro de la componente horizontal. Pero bueno, es una fracción. Sumado a esta fuerza, lo que decimos es que va a llegar a una profundidad donde vamos a tener el más grande va a ser vertical, el más chiquito va a ser horizontal. Le pongo nombres según cuál es más grande y cuál es más chico. Si yo veo estas dos situaciones extremas, es fácil imaginarme que en algún punto dentro de la corteza ambos valores van a ser iguales. Sigma 1 igual a sigma, perdón,
sigma, el sigma vertical va a ser igual al sigma horizontal, y puede ser igual al otro que sale de la hoja. Como son mayor o igual, puedo poner sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3, y no sé, no importa qué nombre le ponga. Entonces, el tema es que vemos que hay dos situaciones extremas y una profundidad crítica. Esto de la profundidad crítica es invento mío. No sé si existe, es una truchada, pero yo lo llamo así. Suena bien, crítico. Ahí va. Entonces, lo que vemos es que si estamos acá por debajo de este punto crítico, básicamente vamos a tener diques, porque decíamos que se intruyen perpendiculares al sigma 3. Y una vez que pasa este punto crítico, vamos a ver que puede subir un poquito más, pero la tendencia en general va a ser convertirse en un filón capa. Entonces acá vemos, acá está perpendicular a sigma 3, y acá perpendicular a sigma 3. Siempre se cumple que estos intrusivos menores son perpendiculares a sigma 3. Esto es pregunta de final y respuesta de final de cajón también, ¿no? Así que espero estar grabando esto. Así lo estoy grabando. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. En ninguno de los casos, entonces, bueno, los que vimos hasta ahora, importa el sigma 2, ¿no? Sí, el sigma 2 no lo... En realidad, para no confundirte, te podría decir que sí, que no importa el sigma 2. En estos casos, sobre todo, que estamos hablando de una cuestión más bien cratónica, donde, digamos, lo que está guiando a estos diques y a estos filones capa es básicamente está regulado por la presión litostática. Pero una pregunta. No me termina de quedar claro porque, digamos, por debajo del punto crítico, si o sea, se supone que el sigma 1 es el de mayor esfuerzo, ¿no? Y por debajo del punto crítico está en la vertical. Sí. ¿Por qué entonces sería como el dique si se supone que el mayor esfuerzo lo tenga en la presión litostática? Como que no entiendo la geometría ahí, según los esfuerzos. Ah, sí, eso salta todos los años, mira, ahí te lo explico. Ahí está. Porque básicamente cuando... Mira, hay dos maneras de verlo. A ver, lleguemos hasta acá. Veámoslo así primero. A ver, ahí va. Entonces, este es mi elipsoide de los esfuerzos. ¿Está bien? Decíamos, sigma 1, ahí va. Sigma 1 mayor o igual a sigma 2 mayor o igual a sigma 3. Y además teníamos tres planos principales. Uno perpendicular a sigma 3, otro plano perpendicular a sigma 1, y un tercer plano perpendicular a sigma 2. Después, otra cuestión que decíamos es que, como esos planos eran paralelos y perpendiculares a los esfuerzos principales, sobre esos planos solo se ejerce esfuerzo normal, no de cizalla. Pero eso es un detalle. Ahora lo que yo te pregunto, por ejemplo, en este plano, ¿no?, que es el perpendicular a sigma 1, ¿qué esfuerzo se está aplicando sobre ese plano? ¿El sigma 1? El sigma 1. ¿Y la componente de sigma 2 y de sigma 3 sobre ese plano cuál es? 0.
es 0, porque decíamos que cuando nosotros descomponemos cualquier esfuerzo sobre un plano, dependía del ángulo. Cuando estaba a 90 grados la componente era máxima total, y a medida que aumentaba el ángulo, iba disminuyendo. En definitiva, es un esfuerzo que es paralelo a un plano, su componente es 0. Bueno, entonces, sobre este plano que acabo de dibujar, ¿qué esfuerzo se está aplicando sobre ese plano? Respondeme la respuesta ya. Digo, repetime la respuesta. Así la puedo dibujar. Ah, sigma 1. Acá se aplica sigma 1. Ahora, sobre este plano horizontal, ¿qué esfuerzo está aplicado? Sigma 3. Sigma 3. Ahora, entonces, ¿sobre qué plano hay aplicado mayor esfuerzo? ¿Sobre el vertical o el horizontal? ¿Sobre el vertical? Claro, porque el sigma 1, ¿cómo es con respecto a sigma 3? Sigma 1 es mayor que sigma 3. Por lo tanto, en este plano vertical va a haber mayor esfuerzo, tendiente a mantener esa fractura unida, si se quiere. Y sobre el plano horizontal 3, si hay una fractura, como hay aplicado un menor esfuerzo, esa fractura va a ser más fácil de abrir. Y bueno, y de ahí sale, digamos. Es por eso que los intrusivos prefieren intruirse perpendiculares a sigma 3 y no a sigma 1. Entonces, en este caso, ¿qué les parece? ¿Se va a intruir un dique o un filón capa? ¿Qué situación estoy? ¿Por encima o por debajo del punto crítico? ¿Qué va a suceder acá? Intruye un filón capa. Un filón capa, exactamente. Y estoy por encima de esa profundidad crítica. Lo que pasa es que hay como un concepto, esto surge siempre, digamos, ese tema que ahora vamos a ver un poquito cómo es el mecanismo de cómo se van abriendo paso los diques. Básicamente nosotros lo vemos así, como hay un frente del dique que tiene forma de punta, ¿no? Acá, de nuevo, hacia arriba está la superficie, ¿no? Y tenemos como ese concepto, bueno, de que acá hay como una cuñita y el dique va subiendo. El tema es que ustedes intuitivamente, y acá está el sigma 3, ustedes intuitivamente piensan como que el sigma 1 es una mano que no deja pasar al dique, ¿está bien? Eso es lo que vos decís, bueno, pero el sigma 1 va a empujar, va a ser como un empuje con la mano y el dique no puede subir. Pero no es así, porque el sigma 1 está, la componente de sigma 1 sobre los planos verticales, ¿cuál es? ¿Cuál es la componente de sigma 1 sobre estos planos verticales? Decime. ¿Mm? Acá lo que estoy viendo, sí, decime. 0. Es 0. Acá lo que hace el dique no es que esté empujando hacia arriba. No, el dique no empuja hacia arriba. El dique lo que hace es, se abre lateralmente. Esto es lo que tiene que hacer, tiene que abrir. Y una vez que abre, asciende, ¿se entiende? O sea, ese proceso quizás sucede por acá. Ahí abre y va ascendiendo. ¿Se entiende? Una vez que está acá, abre este plano y ahí logra ir ascendiendo. Y es por eso que lo importante es el plano sobre el cual, digamos, del plano perpendicular, perdón, que lo importante es abrir el plano en el cual está el dique. Y como ese plano donde se intruye el dique o el filón capa, básicamente lo hacen a 90 grados del esfuerzo menor, o sea, del sigma 3. Acá voy a tener el sigma 3 en la horizontal y acá en la vertical.
y por acá en algún punto, bueno, esa profundidad crítica donde básicamente lo que se produce es una rotación del sistema de fuerzas. Pero bueno, eso es básicamente el temita. Profe, una duda. Sí, sí. ¿Y en el filón capa pasaría lo mismo? O sea, como que abren hacia, claro, hacia los costados, pero hacia arriba. ¿O cómo sería? Sí, sí, acá está, mira. Claro. Acá está, estas flechitas de acá son dirección de apertura. Y esto de acá es el sistema de fuerzas. Pero bueno, lo que vos me preguntás es la dirección de apertura. Bien. Dirección de apertura, siempre contraria al sigma 3. Entonces lo que vemos es que lo que O sea, en la sucede... dirección del sigma 3, pero en distintos ¿Cómo? sentidos. ¿Cómo? O sea, sería en la dirección del sigma 3, pero en distintos sentidos. Sí, en principio sí, sí, en distintos sentidos. Pero estamos hablando de direcciones, ¿está bien? Sí, gracias. Porque el truquito es que a veces el sigma 3 se hace negativo, por eso. Pero en principio, por eso hablemos de direcciones, pero si lo querés ver como diferentes sentidos también. Por ahora no hay problema. Bueno, entonces el tema es que dicen, bueno, asciende el dique, como les digo, lo hacemos con una cuñita que se convierte casi en un plano hacia arriba, porque ese plano es el que se va abriendo y el dique va ascendiendo, ¿no? Así se produce. Llegamos a esta discontinuidad o contacto entre dos litologías, y ahí en la terminología es que puede haber penetración, es decir, que el dique, el cuerpo, este pequeño cuerpo ígneo, sigue ascendiendo como dique, o hay una deflexión. En ese caso se convierte en filón capa. Y lo que decíamos que ese filón capa, digamos, ese punto en el cual decide convertirse en filón capa, está controlado por el sistema de fuerzas. Quizás esa profundidad crítica está por acá abajo, como esa profundidad crítica está acá, pero sigue ascendiendo un poquito más como dique hasta que finalmente encuentra esa discontinuidad donde está más cómodo o más cómoda y se intruye ahí. Bueno, esto es lo que acabo de dibujar en la hoja, ¿no? Es lo mismo. Solo que la pregunta esa había venido después, de por qué, digamos, ese concepto o esa idea, esa visualización que uno tiene de que el sigma 1 en realidad actúa como una mano o algo que no deja ascender al dique. Y después lo que puede suceder, claro, son los... ¿Qué sucede con un dique que se transforma en filón capa y llega a la superficie de una falla? Y ahí lo que se ve, acá a la derecha, es que en general el filón capa, cuando está viniendo de lo que sería el bloque colgante hacia el sector de la falla, básicamente produce un pequeño despegue en el plano de falla, un despegue con respecto a, como si yo, dos cosas que están pegadas o juntas, se produce como un pequeño detachment de eso, y una rotación del sigma 3 justo donde está el plano de falla. Y por eso muchas veces lo que hace cuando llega al plano de falla es ascender un poquito, bueno, y después de vuelta se pone como filón capa. Esto es bastante normal. Y decíamos, bueno, que en los ambientes de Riff, básicamente, decíamos que está esa profundidad crítica, ¿no? Pero lo que sucede en un ambiente de Riff es que los esfuerzos laterales son muy chiquititos. Entonces, en general, el sigma 1 está siempre mayormente vertical y el sigma 3 está mayormente horizontal. Entonces, cuando tengo sistemas de Riff, es muy normal que se produzca una gran cantidad de diques y que incluso no se lleguen a formar filones capas, sino que básicamente esos diques llegan hasta la superficie y una vez que están en la superficie, bueno, se generan coladas basálticas, pero
Y lo que vemos en los sistemas de RIF, en los cuales el sigma 3 es siempre horizontal y no existe esa profundidad crítica a partir de la cual digamos, por encima de esa profundidad crítica que veíamos antes, el sigma 3 era horizontal. No, en los sistemas de dique, en los sistemas de RIF, el sigma 3 siempre es horizontal, nunca llega a volverse vertical. Y en esos casos, bueno, abundan los enjambres de diques y el vulcanismo extrusivo en los sistemas extensionales. Después vamos a ver que en los sistemas de subducción o los sistemas compresivos, lo que abundan son los sistemas de intrusivos plutónicos, porque el sigma 3 es horizontal y por lo tanto no se generan esas vías de escape hacia la superficie. Entonces, es vertical el sigma 3, ¿no? ¿Cómo? En los sistemas de subducción, el sigma 3 es vertical, ¿no? En los sistemas de subducción, vamos a ver que es mayormente vertical, y como es vertical, lo que sucede es que se generan filones capa. O Bien, que todo perfecto. directamente lo que sucede es que se resuelve todo a profundidad. Porque si vemos esos sistemas, decíamos, los diques son los alimentadores. Entonces, si vos tenés diques alimentadores que llegan hasta la superficie, entonces se produce plutonismo, perdón, se produce volcanismo, rocas ígneas pero extrusivas, que es el caso de los sistemas de RIF. Y claro, cuando vos tenés compresión con el sigma 3 vertical, bueno, no, esos sistemas de alimentación se interrumpen, se vuelven filones capa y queda toda profundidad. Perfecto. Y bueno, lo que decíamos es que, ya lo vamos a ver, ¿no? Que en general además los RIF tienen como una orientación preferencial que depende de ese sigma 3, pero esos sigma 3 pueden ir rotando también. Entonces, cuando estoy en un sistema de RIF, lo que hago es encontrar familias de diques. Y lo que vemos es que esas familias de diques, de tal manera que una familia de diques son todos diques que tienen más o menos la misma orientación. Entonces yo los mido en el terreno, y si encuentro que son todos iguales, bueno, tengo una sola familia. Pero si reconozco más de una familia de diques, básicamente lo que hago es dividirlas, y cada una de esas familias me va a dar la orientación del sigma 3 para ese momento. Y bueno, acá tenemos un ejemplo bastante, bueno, un ejemplo. Esto debe ser en Escocia, esto es en Escocia o en Inglaterra, no me acuerdo, tiene nombre de Escocia. Bueno, la cuestión acá es así, de nuevo, si estoy en un sistema de RIF, acá lo que yo voy a medir son la orientación de estos diques, ¿no? Acá los mido en un plano, digamos, o quizás si el afloramiento después, digamos, este es el modelo idealizado del RIF, pero quizás después ya erosionado, yo lo puedo encontrar en el afloramiento si encuentro estos también verticales de acá, ¿no? Entonces, básicamente, midiendo esos diques, puedo seguir el mismo principio que usaba antes y decía, bueno, si mido los diques, a 90 grados de esos diques, voy a poder establecer la posición de sigma 3. Y por ejemplo, este caso más simplificado, vemos como que tenemos solo una familia de diques. Pero cuando vamos al campo es un poquito más complicado, nos encontramos con este panorama en un mapa. ¿Ven? Estoy en un mapa, estos son 10 metros. Esta es más o menos la pinta, como que esto sería lo ideal, es el sketch que vos armás al final de tu trabajo, pero el trabajo es esto, te encontrás con esto. Entonces las diferentes familias se pueden dividir por su orientación. Por ejemplo, acá tenemos una familia con una orientación preferencial, que es 120 este. Y 40 este es a 90 grados, ¿no? Y otra familia que está a 140 grados de azimut. Bueno, y este es la perpendicular. Esperen que queda medio feo esto. ¿Cómo hago para borrar esto? Opciones de puntero, borrar. Ah, está borrado. Bueno.
Entonces, básicamente lo que hicieron estos investigadores, o estas investigadoras, lo que hicieron estas investigadoras fue eso, midieron dos familias de diques principales. Uno que tiene un azimut de 120 y otro de 140. Ese es el dato, ¿está bien? Vos medís las dos familias. Y acá, bueno, no nos fijemos en el ruido, porque obviamente hay más diquecitos, ¿no? Además, ellas las dividieron en temprano y tardío. ¿Y cómo reconocieron cuáles son los tempranos y cuáles son los tardíos? Ahí lo que nos fijamos son las relaciones de corte para cada dique. Por ejemplo, si yo marco este dique, el del más, ¿no? El de la cruz y el de la X. ¿Cuál se instruyó primero? El de la... La hice difícil, ¿no? Voy a ponerle el número. ¿El 1 o el 2? Además ni siquiera puedo saber cuál es la cruz y la X. Lo veo y te juro que no. Bueno, le pongo 1 y 2. ¿Cuál fue primero, el 1 o el 2? El 2. El 2. Claro, pues el 1 le está cortando al 2. Perfecto. Y con respecto a este, o sea que este fue el primero, después fue este el segundo, y después hubo este tercero, ¿no? Puede ser, porque este 3 corta a este. Bueno, entonces, nada, lo que se hace es, se hace un montón de mediciones, como acá habrán hecho, no sé cuántas, pero habrán hecho cientos de esas mediciones. Entonces, a partir de hacer cientos de mediciones, vos a veces podés dividir, no solo por orientación, sino cuál fue primero y cuál fue después. Y entonces, básicamente, acá dividen en dos familias, que dicen esta es la temprana y esta es la tardía, y entonces el dato es este. Hay una familia temprana, inicial, con un azimut de 120, y una familia posterior de diques, que cortan a los primeros, y que tienen 140. Ahora, ¿cuál es la orientación del sigma 3 para la familia temprana y cuál es la orientación del sigma 3 para la familia tardía? Y acá lo que yo hago es un análisis, se conoce como, sería un análisis dinámico, porque a partir del estudio de una deformación, el dique en este caso está, el dique es una deformación para mí. ¿Por qué? Porque es una fractura tensional, ¿está bien? Entonces la fractura tensional es una deformación que sufrió la roca. Entonces lo que yo hago es, mi dato es deformación, es la orientación de los diques. Y el análisis dinámico es estimar cómo fueron los esfuerzos. Y ahí está. Entonces si estimamos cómo fueron los esfuerzos, y en este caso el sigma 3, ¿qué orientación tenía el sigma 3 para la familia temprana? ¿Qué dicen? A 90 grados de la dirección del dique. Sí, a 90 grados. Suroeste. ¿Cómo? ¿Sería nereste, suroeste? Sí, 90, no sé, acá pusieron 40, a mí me daría 30, ¿no? Pero bueno, sería 30. Lo que vos dijiste está perfecto. Usar una aproximación que sería noreste, en vez de ponerle un número, le podemos decir eso, noreste, sur, oeste, perfecto. Y en el caso de 140, ¿cómo lo llamarías? ¿Cómo dirías que es? Ahí ya te ayudo un poquito si querés. Sería este, noreste, sur, suroeste, creo. Pero bueno, en definitiva, entre estos dos, hubo una pequeña rotación del sistema de esfuerzos, una rotación horaria, si se quiere, de unos 20 grados. Y acá lo importante que es eso, es ver cómo a partir de un sistema de diques, acá en este caso son dos familias, pero a partir de ahí yo puedo hacer un análisis dinámico y saber cuál era la orientación del sigma 3, básicamente para intrusivos menores, ¿no? Bueno, y ahora pasamos, esto que es el Fitzroy, vamos por ahí. Esta, no sé los que estuvieron ahí, esta es la loma del pliegue tumbado, ahí cerca del Chaltén, el Chaltén está por acá abajo. Y este, bueno, es el Fitzroy y el Torre. Y lo que vamos a ver ahora a continuación
es los mecanismos de intrusión para los grandes cuerpos. Ya lo vimos para cuerpos menores, ahora pasamos para los grandes cuerpos. A ver cómo estoy de tiempo. Estamos bastante bien de tiempo. Bueno. Entonces, esto también, ojo, esta es pregunta de final clavado también, sobre todo para las que elijan el tema intrusivos, es un tema que elige mucha gente. Igualmente yo, como ya los prevengo, nunca les pasa que no saben este gráfico, por ejemplo. Pero si empiezan con los intrusivos, lo más importante es, además de eso, los intrusivos menores, cómo es su orientación con respecto al sistema de fuerzas, el tema de la profundidad crítica, que llamamos crítica, que por debajo hay diques, por encima filones capa. Después todo ese tema de los estudios estadísticos, de cómo reconocerían si hay dos familias, por la orientación o por las relaciones de corte, etc. Y después está este gráfico, que es el gráfico profundidad versus presión, que es súper importante. Entonces lo que vamos a ver es que los grandes intrusivos, acá entra otra variable que es la presión magmática, porque en el anterior decíamos que la presión, no le dimos bola casi a la presión magmática, así como la dirección. ¿Cuál es la dirección de la presión magmática? Está bien, es en todos los sentidos, pero básicamente la que nos interesa a nosotros, es la dirección que es perpendicular al plano de apertura, ¿no? Esa dirección que es perpendicular al plano de apertura es la que nos interesa a nosotros, y decíamos que cuando son intrusivos menores, hablamos de una intrusión pasiva, porque en general, decíamos, si tenemos fracturas tensionales, básicamente los planos se van abriendo perpendiculares al sigma 3, entonces no necesito mucha presión, esos planos se van abriendo, bueno, y el dique o el filón capa los va empujando. Pero la presión magmática para los intrusivos grandes va a ser muy importante con respecto a su geometría y hasta qué profundidad, lo más somero posible, va a llegar. Es como una batalla de esos cuerpos magmáticos por llegar a la superficie. Tienen menos densidad que la roca de caja, porque todavía tienen menos densidad que la roca de caja, van a ir ascendiendo por la presión magmática hasta cierto punto. Entonces, fíjense, en este gráfico tenemos dos casos. Veamos un poquito. Acá en la vertical tenemos la profundidad en kilómetros. En la horizontal tenemos presión en megapascales. Esa es la presión en megapascales. Lo que está acá con esta liñita de puntos negros es la presión litostática. Que decíamos, bueno, la presión litostática va aumentando linealmente y depende del peso de la columna de roca. Después acá tenemos dos ejemplos, el A y el B. Lo que está marcado en rojo, en esta línea roja, es la evolución de la presión magmática con la profundidad. Para el caso A, que está en rojo, y para el caso B, que está en verde. Y entonces la presión magmática la tenemos que leer arriba, ¿no? Acá hacen como un punto donde la presión magmática es cero, no sé bien por qué está en cero, acá aumenta, pero a mí me importa a partir de este punto, ¿no? Esta pendiente no sé, porque no me interesa mucho. Lo que sí me interesa es a partir de acá, ¿no? Como que estoy a cierta profundidad, si leo, no sé, acá, para este ejemplo a 8 kilómetros aproximadamente, para el caso A tengo una presión magmática de unos, no sé, 65 megapascales. Y para el caso B, a 8 kilómetros de profundidad, tengo una presión magmática de 120, si quieren. Ahora, ¿qué sucede? Veamos el caso A. Cuando estoy aquí a esta profundidad, vemos que la presión magmática, a ver, ¿por qué dice? ¿Por qué dice eso? La presión magmática dice que es menor que la presión litostática acá. Es verdad, está bien, yo me estaba asustando. Claro, a esta profundidad, a 8 kilómetros de profundidad, la presión magmática es menor que la presión litostática. O sea que, y decíamos que esa presión litostática básicamente es vertical
y se ejerce sobre los planos horizontales. Entonces, como es mucho más grande acá, a 8 kilómetros de profundidad, la presión magmática, perdón, la presión litostática es mucho más fuerte que la presión magmática, lo que sucede es que este magma no tiene ninguna posibilidad de intruirse en un campo, en un plano horizontal, porque ahí la presión litostática es infernal. ¿Qué sucede? Mientras se dé esta condición, básicamente ese cuerpo va a seguir ascendiendo de manera vertical. ¿Y qué sucede? Con la profundidad, a medida que disminuye la profundidad, va disminuyendo la presión magmática también, a medida que se aleja de esa cámara magmática que sería donde se genera todo el impulso, toda la presión, a medida que nos alejamos de ese punto, y por eso la línea roja tiene pendiente hacia la izquierda, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Va a llegar a un punto donde la presión magmática es muy cercana a cero. Profe, se está entrecortando bastante. Sí, pero igual yo sigo porque después va quedando grabado. Así que déjeme terminar de hablar porque la grabación me va a quedar perfecto. Déjeme terminar de decirlo y después me preguntan. Ok. Esperen un segundo porque voy a preguntar si no pusieron el Netflix en casa. A ver. No pusieron Netflix, ¿no? ¿Vos, Simón, estás con Netflix o algo? Hola, buen día. Estoy con casa. Bueno, ahí se escucha mejor, ¿qué dicen? Y ahí se escucha. Bueno, Parece que sí. Vale. Esperen que borro esto porque no. Ahí está. Profe, de todas formas, sabemos por experiencias previas que si se corta queda mal grabado igual, ¿eh? Ah, sí. Va, Pero creería que sí, no sé. pero eso depende, No sé ahora. pero eso si lo graba un alumno, supongo. Pero como lo grabo yo, no debería. Ah, ok. Quizás si Está bien. se lo vas a grabar un alumno, sí. Bueno, ahí va. Para no hacer todo un mamarracho. Lo que sucede acá en el caso A, vemos que la presión magmática siempre es menor que la litostática. Y en un punto se hace cero, y básicamente acá donde se hace cero, sigue siendo mucho más baja que la presión litostática. Por lo tanto, nunca en estos casos donde la presión magmática es muy baja, finalmente se queda como decíamos, un stock. No es un stock, pero sería como un intrusivo vertical, digamos, no se llega a consolidar otra forma. Ahora, por eso vayamos al caso B. A 8 kilómetros de profundidad se da esta situación. La presión magmática a 8 kilómetros de profundidad es 120, pero la presión litostática es como 190. Por lo tanto, se da esta relación. La presión magmática menor que la litostática. A medida que ascendemos en la corteza, la presión magmática va disminuyendo, pero lo hace con menor pendiente, digamos, disminuye con menor pendiente que la disminución de la presión litostática. Por lo tanto, en algún punto convergen. En este punto, ven, dicen, en esta línea de puntos, la presión magmática es muy parecida a la presión litostática. Bueno, cuando llega a este caso donde son muy parecidos, lo que puede ser es que se forme un batolito o stock, es decir, son formas más bien rectangulares, si quieren, o más bien como cúbicas, como si fuera un cubo, ¿no? Si llegas a esa altura, a esa profundidad donde son muy parecidas, toman como una forma medio cúbica. O puede ser que el magma siga ascendiendo, ¿está bien? Y acá está bueno verlo acá. Si llegamos a este punto, fíjense que la presión magmática es mucho mayor que la litostática.
Entonces, en ese caso, si la presión magmática es mucho mayor que la litostática, entonces ahí sí, básicamente lo que puede hacer es abrirse paso en la horizontal. Levantar el techo, o vamos a ver que también puede colapsar el piso de ese lugar, de esa cámara magmática superior, digamos. Acá lo que vamos a hacer, vamos a pensar como si acá abajo hubiera una cámara magmática inferior, que es la que está alimentando todo este magma, y esto lo que vemos nosotros arriba serían como las cámaras magmáticas superiores, donde finalmente se enfría y se produce la intrusión de los magmas. Entonces vemos que cuando la presión magmática es parecida a la litostática, se forman cuerpos más bien cúbicos, como un batolito o un stock. Pero si puede ascender un poco más, a mayor profundidades más someras, y se puede abrir paso en la horizontal, bueno, ahí podemos tener lacolitos, que tienen una forma más bien tabular, y decíamos que era paralela a la estratificación o concordante con la roca de caja. ¿Cuál es la diferencia? Noten esta diferencia con respecto a los intrusivos menores. Acá, en esta posición, el sigma 1 es vertical. El sigma 1 es horizontal acá. Perdón, borren esos 10 segundos. En este caso de los lacolitos, el sigma 1 es vertical. ¿Está bien? No importa, ¿no? Como que el magma no tiene que esperar a que el sigma 3 sea el vertical, sino que tiene tanta presión magmática que puede vencer al sigma 1 e intruirse a la profundidad que le plazca, ¿se entiende? O bueno, al menos una vez que logra superarlo, ahí se puede intruir. No necesita esperar o seguir ascendiendo hasta que el que sea vertical sea el sigma 3. Esa es la gran diferencia entre estos cuerpos magmáticos mayores, que tienen un emplazamiento forzado gracias a su presión magmática. Bueno, sigamos. Bueno, esto lo agregué acá. Después hay teorías, fíjense que por acá dice acá trampa o anisotropía, es decir, estas líneas de puntas están planteando como anisotropías, o sea, no solo son lugares de la corteza donde la presión magmática se hace parecida o mayor a la litostática, sino que necesito discordancias, anisotropías. Y algunos autores básicamente lo que dicen es que una de las anisotropías más importantes es la transición frágil-dúctil. Ya lo vamos a ver. Básicamente la transición frágil-dúctil es cuando a profundidad llega un punto donde las rocas están a temperatura tan alta que se comportan de manera como un líquido viscoso, por lo tanto vamos a ver que esas transiciones frágiles dúctiles son muy importantes para el momento de la intrusión de estos cuerpos, ¿no? O sea que estas líneas que están acá o acá van a depender, algunas veces esas líneas pueden ser como el contacto entre el basamento y una secuencia sedimentaria, un sistema de fallas, un sistema de despegue principal podría ser, o la transición frágil dúctil, que es precisamente ese lugar donde esa profundidad, que depende de la temperatura, vamos a ver, ¿no? Cuando mayor sea el gradiente geotérmico, esa profundidad va a estar más alta, y cuando el gradiente geotérmico sea más bajo, eso va a estar a mayor profundidad. Lo vamos a ver la clase que viene, sigamos un poquito. Pero esto lo van a terminar de entender bien cuando veamos la clase, la 5 o la 6. Pero está bien, esto les queda acá. Ven acá que, bueno, sigamos. Básicamente, de nuevo, vuelvo a insistir que estos plutones se intruyen en la horizontal y no les importa que en ese lugar el sigma 1 sea vertical. No están condicionados por la posición de sigma 1 o sigma 3. Tienen suficiente presión magmática como para abrirse paso. Entonces, a partir de ahí vemos que hay los mecanismos de emplazamiento de estos plutones. Vamos a verlos como precisamente los mecanismos los vamos a dividir en pasivos y en activos. Los pasivos son mecanismos que, bueno, más o menos, que son independientes de la presión magmática o del sistema de fuerza, la lucha entre la presión magmática y el sistema de fuerza. Y los activos sí son los power que
que realmente a partir de la presión magmática logran dominar el volumen. Digamos, básicamente lo que hay acá es un problema de espacio, ¿no? No hay espacio ahí, llega tremendo magma y tiene que abrirse paso en la corteza superior, no es que las rocas desaparecen. O lo que se conoce como concepto de fusión y asimilación de la roca de caja es algo muy, muy chiquitito, ¿está bien? El resto es puro hacerse espacio. Bueno, vamos a ver, acá abajo dice 1, 4 y 5 son mecanismos de desplazamiento activo. La presión del magma juega un rol predominante. Y ahí vemos, ¿no? El endomamiento del techo o ballooning por empuje vertical de la presión magmática incluye traslación, rotación y deformación de bloques. Acá está el 1, es el que está mostrando ese endomamiento del techo o ballooning. Ahora a continuación voy a hacer un dibujito. Lo que se forman, bueno, son fallas normales, porque básicamente lo que sucede en el techo si yo estiro ese techo, o si yo lo levanto el techo, lo que pasa es que se va estirando. Y si lo estiro, ¿cómo se regula un estiramiento dentro de la corteza superior? Bueno, con fallamiento normal. 2, fusión y asimilación de la roca de caja es un emplazamiento pasivo. Eso es básicamente que logre fusionar la roca de caja. El 3 es el stopping, por el cual grandes bloques de la roca de caja se desprenden y quedan metidos en la roca magmática. Bueno, son estos, no me sale el nombre. Bueno, cuando tengo un pedazo de roca de caja adentro de la roca magmática. 4, deformación dúctil o mecánica de la roca de caja, flujo de retorno. El ballooning se da en el techo, y lo que se conoce como el flujo de retorno se da en el piso de esta cámara magmática. Por eso voy a hacer el dibujo a continuación. Carga de emplazamiento produce acortamiento lateral en la roca de caja. La intrusión se abre paso forzando la compresión de la roca de caja por corrimientos y plegamientos. Es decir, el 5, la carga de emplazamiento, veamos que el ballooning es el que genera espacio hacia arriba, entonces para poder meterse en la horizontal. Y en el caso de la carga de desplazamiento, lo que hace es empuja en la horizontal para tener una posición en la vertical. Esa sería la diferencia. Y produce esta carga de emplazamiento, acá está como 5, porque lo que hace es, puede producir cierta compresión dentro de la roca de caja. Y 6 dice emplazamiento, por eso el 5 también es un mecanismo activo, claramente. Y esta carga de emplazamiento actuaría más en estos batolitos o stock. Fíjense, con respecto al lacolito, el batolito o stock tienen, el lacolito es mayormente emplazado en la horizontal, pero el batolito o stock tiene una gran componente vertical, y esa componente vertical es que necesita generar espacio en la horizontal. Valga el juego de palabras, ¿no? Bueno, hagamos el dibujito para que se entienda la relación. O sea, lo que queremos entender es la relación entre el ballooning y el flujo de retorno. A ver. Ahí estamos. Entonces, básicamente, póngale que estamos en la corteza, y acá yo voy a dibujar esa superficie de discontinuidad. ¿Está bien? Esta es la discontinuidad. Que puede ser, como habíamos dicho, esta discontinuidad puede ser un contacto entre basamento y rocas sedimentarias, o puede ser la transición frágil, dúctil. Bueno, el magma viene ascendiendo. Decíamos que acá, en este caso, la presión magmática era menor que la litostática, y bueno, llega un punto donde la presión magmática es parecida, igual o mayor que la litostática. Entonces ahí estos grandes cuerpos plutónicos, no le importa, acá el sigma 1 está horizontal, el sigma 1 está vertical, pero tiene tanta presión magmática que eso no le importa. Se va intruyendo, y lo que sucede es que
básicamente lo que puede suceder es que se consolida una primer capita y después viene otra. Entonces la segunda capita ya directamente lo que hace es empujar esta discontinuidad, lo que hace es abre el plano dentro de la discontinuidad y voy teniendo este resultado. Y acá, bueno, esto de nuevo se vuelve a enfriar, digamos, a consolidar. Y ahí viene de nuevo, sigue ascendiendo, se mete ahí de nuevo, y básicamente la superficie esta se sigue levantando. O sea que yo pasé, acá lo hago en chiquitito, ¿no? Acá lo hago en chiquitito. Pasé de esta situación a la que estoy ahora, que es algo así. Entonces, básicamente esta superficie de acá se estiró, se volvió en esta campana, ¿no? Entonces, lo que sucede es que si yo tenía este largo antes era así de largo, y ahora es todo este largo de acá, el que está resuelto por encima del intrusivo. Bueno, eso es lo que puede entonces generar cierto fallamiento normal en la superficie. Y esto es lo que se conoce como ballooning. O sea, las sucesivas capas del intrusivo van acumulándose y cada vez requieren empujar, abovedar más la superficie de la cámara magmática. Entonces, decíamos, bueno, esta es la cámara magmática, CM, cámara magmática superior, la llamamos. Pero este magma tiene un origen. Decíamos que, bueno, nos podemos imaginar como si fuera una cámara magmática inferior. Cámara magmática inferior. Ahora, ¿qué sucede? Que puede darse entonces que las sucesivas capas de intrusivo, ¿no?, van empujando el techo, y en ese caso tengo el ballooning. Ballooning es, bueno, como si fuera un globo, ¿no? Voy inflando un globo y voy estirando el techo de la cámara magmática. Otra posibilidad es que, claro, como esta cámara magmática inferior alimenta a la superior, ¿qué va a suceder con el volumen de magma en la cámara? Ahí les estoy preguntando, ¿qué sucede con el volumen de magma en la cámara magmática inferior? ¿Qué va a ir sucediendo con el tiempo? Disminuye. Va a ir disminuyendo. Entonces, acá estoy aumentando el volumen, y acá está disminuyendo. Entonces, lo que puede suceder es que esta cámara magmática inferior empieza a colapsar. Entonces, si colapsa, básicamente como esto está, digamos, dentro del mismo bloque, al colapsar la cámara magmática inferior va a colapsar el piso de la cámara magmática superior, de tal manera que quizás el próximo magma se abra espacio acá abajo, ¿se entiende? Bueno, ahí está. Y esta básicamente, señoras y señores, es la diferencia entre el ballooning y este es el flujo de retorno. Y tiene que ver con eso, con acomodar el volumen de magma. Disminuyo el volumen de magma en la cámara inferior, lo aumento en la cámara superior, y en parte, digamos, este flujo de retorno está muy asociado a eso. Y lo que sí vemos que este flujo de retorno, entonces lo que hay involucrado es deformación en el bloque que está entre las dos cámaras magmáticas. Nosotros decimos, bueno, en el piso de la cámara magmática superior, porque este seguramente va a ser nuestro objeto de estudio, lo que está aflorando. Y entonces esto se puede acomodar como deformación frágil, es decir, con una serie de fracturas, o como deformación dúctil. Es decir, en este caso de la izquierda tengo discontinuidades, ¿no? Y acá es puro plegamiento, pero en ambos casos lo que sucede es que colapsa el piso de la cámara magmática. Ahí el chat, léanmelo, porque yo no lo puedo ver. O sea, cualquier cosa alguien me lo lee. No sé si, a ver, ahora lo voy a ver, pero... A ver... Que iban al final, no entiendo. Ah, cuando se entrecortó, era otra cosa. Pero les pido eso, que si hay algo en el chat, que alguna compañera lo lea, así me entero, así lo... Bueno, ahí vamos. Presentación de PowerPoint, ¿por qué tengo dos? Ahí va. Pero básicamente era eso lo que les quería
mostrar con la diferencia entre ballooning y flujo de retorno, que es esto de acá. Bueno, y decíamos eso, les mostraba yo en el dibujito cómo es que se iban generando sucesivas, digamos, se iban enfriando sucesivas capas, y de esa manera se iba produciendo el ballooning. Entonces lo que vemos que con el tiempo, digamos, esas sucesivas capas que se van enfriando y van empujando el techo, se podía partir desde un sill, digamos, porque esa es el tema era, por ejemplo, si ustedes ven un lacolito, como este dice acá, son ejemplos, ¿no? Está el lacolito de la Black Mesa, el lacolito de la Traquit Mesa, o un sill en Maiden Creek. O sea, son diferentes ejemplos. Ahora los tipos, los petrógrafos, los petrólogos, ¿cómo se imaginan eso? Digamos, ¿cómo dicen? Que el lacolito en realidad es como una gran cámara magmática, como un gran globo de magma que se enfría. O sea, primero es todo líquido y después se enfría. No, ¿cómo fue evolucionando ese pensamiento de decir, era como una gran cámara magmática superior con todo ese volumen magma coetáneo al mismo tiempo y después todo se enfría? No, ¿cómo fue evolucionando ese pensamiento de los petrólogos? Decir, no, en realidad los grandes plutones se van construyendo poco a poco, son sucesivas etapas de enfriamiento, de tal manera que yo puedo partir de un sill, que ahora lo tengo preservado en el Maiden Creek, con sucesivas capas se forma un lacolito, que es aquel que está abovedado hacia arriba, o un lacolito que es mucho más grande, digamos, ¿está bien? Pero es ese pensamiento de que entonces el enfriamiento en esa cámara magmática superior y todos esos procesos lo que requieren son como sucesivas etapas de intrusión y enfriamiento, y no una sola. Bueno, acá en Torre del Paine, este está muy lindo, también en Patagonia. Y básicamente, cuando yo hablo de ballooning, otra cosa importante que a mí me gusta recalcar en la materia, sí, qué mal esto. Ahí está. A mí algo que me gusta recalcar en la materia, lo que yo dibujo es todo deformación, es geometría. Y a partir de ahí hago como una inversión, como un análisis dinámico, y me imagino qué procesos llevaron a esta geometría. Cuando veo el batolito de Torres del Paine, bueno, puedo dibujar el contacto entre la cámara magmática y el techo. Y entonces ahí lo que veo, y si pudiera seguirlo lateralmente, lo que veo es esa forma de campana, ¿no? Es el ballooning. Si yo camino por acá arriba, lo que me encuentro son fallas normales. Entonces, eso es la deformación, es la geometría, y a partir de ahí digo, bueno, el proceso que actuó para generar esta geometría es el ballooning, ¿está bien? Y acá fue una lucha entre la presión magmática y la presión litostática, donde obviamente la que ganó fue la presión magmática. Esto es ballooning. Acá está el stopping, un muy lindo ejemplo de stopping, que es, vamos a ver después en las próximas clases, que la presión de fluidos es súper importante para fracturar la roca. Y justo en el techo de las cámaras magmáticas es donde se produce una acumulación de volátiles, que son los más, digamos, los que tienen menos densidad. Los volátiles se acumulan en el techo de la cámara magmática, producen sobrepresión de fluidos y fracturan la roca. Y es un ida y vuelta, fracturan la roca de caja, y la roca de caja, bueno, básicamente se sumerge adentro de la... Acá tenemos más stopping. Acá, bueno, tenemos pedazos gigantes. Está muy lindo este. No es porque sea mi foto, ¿no? Bueno, acá está. Lo mismo. Acá está el proceso que yo les decía. En el techo se producen fracturas, que vamos a aprender que tienen que ver con la presión hidrostática, y esas fracturas, bueno, son inyectadas por el mismo magma, y finalmente los bloquecitos separados terminan siendo asimilados adentro del magma. No asimilados, sino que quedan como... tienen un nombre estos.
estos pedacitos, ¿no? ¿No se acuerdan, no? Bueno. ¿Cenolito? Cenolito, ¿no? Sí, cenolito, sí. Sí, cenolito, ahí está. Perfecto. Entonces quedan estos cenolitos metidos adentro de la roca magmática. Bueno, esto es lo que les decía, esta imagen la vamos a repetir cuando veamos hidrofracturación. Pero simplemente eso, de nuevo, que en el techo de la cámara magmática, dos cosas. Lo que vimos ahora es que hacia arriba de la cámara magmática es que se produce el ascenso de los pequeños cuerpos, diques y filones capa. Y por otro lado, bueno, toda esa componente de fracturación que es muy, muy importante para las mineralizaciones, ¿no? Todo esto que es vulcanismo, todo está súper importante, la relación entre el plutonismo y el vulcanismo, porque ambos ambientes, el plutónico o el intrusivo hipabisal a extrusivo superficial, son diferentes ambientes para los yacimientos minerales, ¿no? Son todos yacimientos minerales de diferente porte y diferente mineralogía. Entonces acá tenemos un yacimiento mineral más bien plutónico, y lo que vemos acá arriba son los depósitos más epitermales, más someros. Bueno, el flujo de retorno, eso ya lo vimos, que ya sea el cantilever o el pistón, son diferentes geometrías para, digamos, cuando ese colapso involucra fallas o discontinuidades. Si quieren, acuérdense, uno es cantilever, otro pistón. Para mí lo más importante es que sepan que existe ese colapso que puede ser dúctil o puede ser frágil. Y bueno, acá sería el caso de un intrusivo donde actúan los dos, ¿no? Tanto el flujo de retorno, perdón, que acá está, lo feo de esto, que el flujo de retorno es esto, ¿no? Y lo que estaría arriba, en todo caso, sería el ballooning. Después este es como el título de la diapositiva, pero quizás no queda del todo claro. Y bueno, y vemos que cuando hay ballooning versus flujo de retorno, vemos que en los lacolitos, que tienen esas formas abovedadas, el proceso que actúa mayormente es el ballooning. Puede haber un intrusivo más simétrico, en los cuales actúa el ballooning y el flujo de retorno, o en el lopolito. Entonces, en el lopolito lo que actúa mayormente es el flujo de retorno o el colapso del piso de la cámara magmática. Entonces vemos que la clasificación que dábamos al principio, entre lacolito y lopolito, en definitiva, tiene asociado un proceso, ¿no? Hay una hipótesis que asocia esas geometrías a diferentes procesos de emplazamiento. Hasta los mismos. Profe, en el chat preguntan qué es un facolito. Dicen que ¿Cómo? quizás no viene al... Preguntan qué es un facolito. ¿Un facolito? No sé, hay que lo googleen y nos digan. Facolito con F. Ahí, googlealo y avisanos. No sé. Y entonces, bueno, lo que sí, de nuevo, si vemos todo esto que estábamos hablando, como en diferentes, si vemos todos estos conceptos que vimos, lo podemos como conceptualizar a diferentes profundidades. Es decir, no siempre vamos a ver, cuando estemos en un sistema magmático, dependiendo del nivel de erosión, de exposición, vemos o los cuerpos grandes, o vemos los diques y filones capa, ¿no? Pero no están todos en la misma profundidad, sino forman parte todos de un mismo, forman parte de un sistema, perdón. Siempre que encuentro, lo que hago yo es encontrar uno de los elementos de un sistema que es mucho más grande de lo que estoy viendo. Y en ese sentido voy a tener, entonces, en la corteza inferior, algo que se llama MASH, que es eso lo van a ver en petrografía, si no es que lo vieron ya en el MASH,
es básicamente lo que nosotros acá en esta teórica estamos llamando como cámara magmática inferior. Después, la cámara magmática superior es una situación más somera de la corteza, entre 1, 3, 5 kilómetros de profundidad, donde actúan los mecanismos de emplazamiento 1 a 6. Y a partir de ahí, de este magma chamber superior, hacia arriba es que tengo los diques y filones capa. Esa sería un poquito la posición en la corteza de cada uno, ¿no? Y arriba de todo, bueno, tengo filones, sería plutónico, y pavizal, y bueno, y extrusivo. Y bueno, después para ir cerrando un poquito, lo que vemos es que los plutones se piensa que pueden llegar, incluso los diques también, pero acá vemos el caso de un plutón, se piensa que en general los cuerpos magmáticos lo que pueden hacer es modificar el entorno o digamos, el sistema de fuerzas en el cual se están emplazando. Entonces habíamos dicho, para los cuerpos que son, los cuerpos magmáticos que son básicamente controlados por el sistema de fuerzas predominante, veíamos eso, ¿no? Que acá está bueno porque le ponen dos nombres a los sigmas. Eso está bueno. Con eso nos sirve mucho. Por ejemplo, tenemos acá, perdón. Tenemos este sigma, ¿ven? Lo llaman sigma Z. El sigma Z porque es vertical. Entonces, este es el sigma 1. ¿Por qué? Porque vemos, si nosotros lo llamamos sigma X, que es el horizontal, y sigma Z, y por ahora olvidémonos del sigma 2, pero vemos que el sigma Z es mayor que el sigma X. Entonces, le ponemos sigma 1. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy en esta profundidad, a este nivel de profundidad, ¿está bien? Lo que sucede acá es que como el sigma 3 es igual a la horizontal y el sigma 1 es el sigma Z, lo que habíamos dicho antes, si yo estoy en esta situación, lo que se va a tender es a generar un dique o un emplazamiento vertical. Ahí estoy. Ahora, lo que decimos es, para el caso de acá abajo, para el caso B, este es el caso A. Para el caso B, seguimos en la misma posición de la corteza. No nos movimos de ahí, o sea, no ascendimos ni descendimos adentro de la corteza, estamos en el mismo lugar. Pero ¿qué sucede? Que si acá viene, este es el dique activo, digamos, o el intrusivo activo, ya tenemos diques que se emplazaron con anterioridad. Entonces, lo que se dice acá, si nosotros lo llamamos de nuevo con el nombre que tiene que ver con la orientación, dice, bueno, fenómeno. El sigma Z sigue siendo el mismo, digamos, el vector sigue teniendo el mismo largo. Depende de la presión litostática, ¿está bien? Ahora, si vemos el sigma X es igual al sigma X que yo tenía antes, el de acá arriba, ¿no? el A, el sigma X de A, más una presión magmática. ¿Por qué? Básicamente porque en la vertical se están abriendo, digamos, hay diques activos que están abriendo y están generando un empuje en la horizontal, ¿no? Eso es lo que marca acá. Esta dirección de apertura del dique lo que hace es aplicar una presión magmática en la horizontal. Y entonces lo que está haciendo para este caso es sumarle, ¿no? Le suma, dice que el sigma X de B es igual al sigma X de A más una presión magmática. De tal manera, ¿está bien? De tal manera que esta presión, que esta dirección que antes era sigma 3 se puede transformar en un sigma 2. Y una vez que pero básicamente lo que sucede es que el sigma horizontal se vuelve más grande, el sigma X se vuelve más grande que el sigma Z.
Y bueno, acá le pusieron un sigma 2, pero es más fácil verlo como sigma 1. Básicamente lo que se produce es una rotación del campo de esfuerzos, y por lo tanto, este dique tardío, digamos, este intrusivo tardío, se intruye como filón capa. Bueno, ahora pasamos a una cuestión más general con la zona de subducción. ¿Alguien? Me suena Facolito, pero no me voy a acordar. ¿Alguien lo buscó? Dice que es un lapolito o un lacolito que se intruye en las charnelas de los pliegues. Ah, bueno, está bien. Está bien. Ahí sería como un caso especial de ahí, sería como un lacolito que está aprovechando no sé, ahí lo que debe ser difícil de reconocer, como si ese pliegue, digamos, esa charnela del pliegue, no es el ballooning, ¿se entiende? Pero ahí supongo que tenés que fijarte, para el ballooning vas a encontrar fallas extensionales, y para el facolito deberías encontrar asociado, digamos, después van a ver que un pliegue está relacionado por lo general a una falla inversa, etc. Y supongo que serán de tamaños chiquitos, ¿no? Bueno, después lo voy a buscar, el facolito. Me suena, pero la verdad que lo tenía totalmente borrado. Bueno, entonces lo que decíamos es que entonces a la gran escala, el emplazamiento, digamos, la profundidad a la cual se van a emplazar los intrusivos, y sobre todo si hay, digamos, un vulcanismo más extrusivo o algo más plutónico, depende del sistema de fuerza, ¿no? Y eso se ve muy bien en los sistemas de subducción, porque vamos a ver que los sistemas de subducción no son siempre compresivos, sino que dentro de la compresión andina, de lo que se conoce como la orogenia andina, desde el Cretácico superior, desde los 100 millones de años hasta la actualidad que estuvo actuando, si bien el 90%, dependiendo del sector en donde estás trabajando en los Andes, un gran porcentaje de tiempo existe un vector compresivo, un régimen de esfuerzos compresivos. La tectónica andina está asignada por diferentes pulsos extensionales o transcurrentes que van interrumpiendo ese régimen compresivo. Y básicamente eso depende de los factores, más que nada se lo asocia a factores endógenos, que tienen que ver con la velocidad de la corteza oceánica, digamos, lo que se conoce como velocidad de convergencia, la velocidad relativa de convergencia de las placas en el sistema de subducción. Eso ya lo vamos a ver. Pero básicamente lo que sucede es que si estamos en un ambiente compresivo, perdón, en el de abajo, ¿no? Que es un ambiente de subducción con un régimen compresivo, y eso está dado por altas velocidades de convergencia, o por lo que se conoce como una subhorizontalización de la placa de la corteza oceánica que se está subductando. Ambos mecanismos, digamos, ambos procesos endógenos, dan como resultado una componente compresiva muy fuerte, y en estos casos, bueno, acá en el caso de abajo, lo que se favorece son grandes cuerpos plutónicos, y bueno, son grandes, por ejemplo, por eso lo que se busca son esos momentos en la historia geológica donde hubo un vector de convergencia muy fuerte, o subhorizontalización de la placa, porque son los que regulan los pórfiros cupríferos, ¿no? Y en el caso de arriba decíamos que hay momentos que son extensionales o transtensivos, transcurrentes. Vamos a ver que los sistemas transcurrentes también tienen un sigma 3 en la horizontal, y entonces en el caso en que exista un régimen extensional en el caso de la subducción, bueno, ahí dice, los magmas alcanzan con facilidad la superficie y hacen erupción. Entonces ahí se generan depósitos epitermales, son de menor tamaño, es otra clase de mineralización. Que bueno, es básicamente lo que se resume acá, ¿no? Que
resumimos el estado de esfuerzos tectónico local y el régimen de emplazamiento, ¿no? de esos intrusivos. En el ambiente de rift o sistemas de subducción extensionales, vemos que hay muchos diques subverticales, y que son los feeders, y todo eso básicamente se transforma en sistemas volcánicos. Tenemos diques y extrusión. Cuando hay un ambiente compresivo tenemos filones capa, lacolitos y otras formas subvolcánicas. Digamos, el ambiente compresivo es el que facilita los intrusivos, ¿no? los grandes cuerpos plutónicos. Y el ambiente transcurrente, bueno, es parecido al sistema de rift. Y esto es lo que decíamos antes, ¿no? Para que tengan, o para que puedan asociar en un régimen de subducción diferentes regímenes de subducción, el extensional, el transtensivo o el compresivo. De nuevo, para no ser repetitivo, para cada régimen de subducción vamos a tener diferentes mineralizaciones. Bueno, y para cerrar, la síntesis es que los cuerpos ígneos nos brindan información estructural importante, los métodos y mecanismos y geometrías de emplazamiento están directamente asociados con la presencia de estructuras previas, y bueno, más que nada lo que vimos ahora es el campo de fuerzas actuantes a la edad de la intrusión. Y los cuerpos ígneos más grandes, que tienen la mecánica de intrusión compleja, puede ser pasiva o activa, digamos, fuertemente activa, que tiene que ver con la presión magmática. Y por último vemos que los sills y diques ígneos responderán al campo de fuerzas actuantes al momento de la intrusión, y por eso a partir del estudio de esos cuerpos menores puedo calcular el